Bueno, este es mi primera entrevista para el trabajo de Fundamentos de Ciencias Sociales, esta vez con mi madre, Jessica. Bueno, pues ella nos va como a comenzar a ayudar como a tejer esta historia como de mi familia, de la familia Ramírez principalmente. Y bueno, pues ella nos va a empezar como a contar la historia y bueno, como empezar a construir este tejido social y como ayudarme a hacer como este trabajo de memoria histórica. Entonces, bueno, pues yo ya te presenté un poco, pues eres mi mamá y te llamas Jessica. Si tú quisieras decir tu nombre completo. Bueno, mi nombre es Jessica Cirley Jiménez Bustamante, tengo 46 años y soy madre de 3 hijos. eh, Matías el menor de ellos, Aleja la mayor que murió hace 20 años, tenía 8 años cuando murió, y luego Joel, que es el segundo, y Matías, que es el tercero. Bueno, tú ya nos diste como un aproximado, pues como a tu vida, ¿no? Eh, ya nos diste tu edad, ya nos diste los hijos. Bueno, a mí me gustaría saber, bueno, el año en que naciste, si sabes qué pasó ese año en el que naciste, como un poco más a tu introducción como de temprana edad, ¿no? Ok. Yo nací en el 13 de junio de 1979. Realmente no tengo así como noción de un acontecimiento importante para ese año. No lo tengo referenciado. Mm, y ya, pues, no sé qué quieres preguntar. No, pues eso, si quisieras contarme cómo eran tus papás. Bueno, yo soy hija de Blanca Graciela Bustamante Sierra, una mujer de Boyacá. Eh, Soy la menor de 10 hijos que tuvo ella, 6 con mi papá, los 6 menores, todas 5 mujeres, un hombre que se le murió de 20 días, creo, de nacido. Yo soy la menor. Eh, Mi papá, pues, él tenía su esposa, mi mami era como el segundo hogar. Eh, y Mi papá se llamaba Roque Antonio Jiménez León. Y, y pues de la familia de mi madre nunca conocimos a nadie porque ella quedó huérfana muy pequeña, entonces por ese lado no tenemos tíos, ni primos, ni ningún tipo de familia. Y por el lado de mi papá, pues realmente él ya era un señor bastante mayor. Mi mamá me tuvo a mí de 40 años, mi papá tenía más o menos 60 años, porque le llevaba 20 años a mamá. Y pues tampoco conocí, fue a un hermano de él que se llamaba Isaac, y a los hijos por parte de él, que eran nuestros primos. Del resto de la familia de mi papá tampoco conocía a nadie. Bueno, entonces básicamente contigo podemos reconstruir hasta la mamía, porque después Sí, de la mamía o antes de la mamía no conocemos padres, no conocemos familia, nada de la mamía. Y de parte de mi bisabuelo, es decir, de no, Roque, del no, señor de Roque, su abuelo. bueno, de mi abuelo, de Ajá, Roque, no podemos construir tampoco mucho. No sabemos quién era la mamá ni quién era el papá tampoco, ¿no? no. No hay ninguna referencia familiar. Hermanos por parte de papá, hay algunos que realmente no existe una relación, pero sí sé que hay unos hermanos vivos, sé de uno donde vive, pero pues quién sabe él, si tenga datos por parte de mi papá. Y mi mami, pues como digo, ella quedó huérfana muy pequeña, de 2 años, y ella lo que nos contaba, a ella tocó bautizarla porque profesamos la religión católica. Ella se bautizó ya cuando nosotros éramos grandes, ya teníamos hogar y todo. Que hasta la madrina de bautizo de mi mamá es una hermana mía, de su tía Lucero.
Entonces, porque ella nunca se encontró acta de bautismo, ni registro civil, ni nada, porque ella ni siquiera recuerda el verdadero nombre de ella. Entonces, por ahí no hay cómo reconstruir, porque no sabemos realmente si ese sí era el nombre de ella o no. Vale. Entonces tú, eh, eh, por lo que entiendo, tampoco tenías una relación muy fuerte con tu papá. No. Tú, o sea, podrías decir que eras bastante separada de tu papá y que en verdad tú... Realmente él era un padre ausente, él era un padre nada más de visitas 1 o 2 veces al mes, cuando mucho. No más, no existía ningún otro tipo de relación, jamás fue de ir al colegio, ni de llevarnos de paseo. Él solamente iba pues, a hacerle la visita a mi mamá, se tomaba unas cervezas y se quedaba una tarde o un día y luego se iba y ya. Listo. Entonces, si tú pudieras definir cómo la relación estrecha sería con tu mamá, con la Con mi mamía. mamá, claro que sí. Bueno, entonces, ¿tú cómo definirías a la mamía? ¿Cómo era la personalidad de la mamía? ¿Cómo te crió? ¿Cómo era tu relación con ella, no? Bueno, pues yo me siento afortunada de que la relación con mi mamita era una relación primero de admiración de parte mía hacia ella, porque fue una mujer demasiado fuerte que dentro de las condiciones en las que ella fue criada, o como se levantó ella solita, porque prácticamente que ella se crió solita, porque le tocó siempre trabajar desde muy, muy pequeña, nunca estuvo en una escuela, nunca aprendió a leer ni a escribir, pero fue una mujer que sacó adelante a 10 hijos, siempre dentro del trabajo y la honradez, fue una mujer muy, muy, muy trabajadora. Eh, como madre hizo, para mí fue excelente. Pienso que con errores y todo hizo lo mejor que pudo hacer. Eh, a todos nos dio estudio, a todos nos sacó adelante. Eh, y pues en un principio, o sea, a las mayores o a los mayores, pues sí tenía una forma de crianza bastante severa, pero digamos que con los menores y en especial conmigo, no fue tan severa o tan maltratadora, por decirlo de alguna forma, aunque sus raíces pues eran esas. En un principio, me acuerdo mucho de pequeña, pues ella no era muy consentidora. La palabra ella, cuando uno la iba a abrazar, era gente melosa, gente amargosa. Sí. Sí, pero con el tiempo y con la venida de los nietos y todo, ella decía que ese era el verdadero amor, que había conocido el verdadero amor con los nietos. Y entonces ya ella empezó a expresarnos más su cariño, ya se dejaba querer, se dejaba consentir. Y pues de mi parte siempre me expresó mucho su amor, enalteciendo mis virtudes, por decirlo de alguna forma. Para ella yo era la más linda, para ella yo era la más inteligente, para ella yo era la más pila, para ella yo era, mejor dicho, la mejor. Entonces, para mí fue excelente madre y, y es el lazo más fuerte que existe entre los seres humanos para mí, el amor entre madre e hijo. Claro. Es un amor inquebrantable, es un amor incondicional y, y cuando ella murió sentí la verdadera soledad porque no existe otro amor como el de la madre hacia un hijo. Claro. Bueno, entonces, pues ya sabemos que con tus papás como que con la única persona con la que tenías una vinculación como realmente fuerte era con la mamá. Sí. Eh, Ahora, dijiste que habían sido 10 hijos, es decir, tenías otros 9 hermanos. ¿Cómo era tu relación con esos otros 9 hermanos? ¿Y con cuáles, como con el que tuviste como una mayor estrechez o con el que tuviste como una mayor conexión, por así decirlo? Bueno, pues en realidad sí, sí, ella tuvo 10 hijos, pero pues uno con el que nunca hubo una referencia como tal porque murió muy, muy pequeño, que fue más o menos el sexto hijo de ella, que murió muy, muy pequeño, como de 2 meses. Eh, entonces ya era relación con los otros 8 hermanos. Disculpa, ese bebé de 2 Fue el meses segundo que tuvo con mi papá. fue el segundo que tuvo con el señor Rojas. Sí, ¿Él cómo se llamaba? Antonio. Okay. ¿Y él nació prematuramente o algo? No, él nació bien,
pero en ese tiempo mi mamá vivía en el puro sur de la ciudad y donde pasaba el transporte era lejos, por decirlo de alguna forma, la vía principal. Entonces mi papá llegó ahí a visitar a mamá y él no había conocido al niño, eso no lo contó mi mamá. Entonces él llamó a la casa donde ella vivía como un inquilinato eh, y le dijo a ella que bajara donde él estaba, porque él manejaba un carro, entonces no podía subir con el carro, que bajara donde él estaba y que le bajara el niño para él conocerlo. Entonces mi mamá había recién bañado el niño y bajó con el niño y ella dice que cuando iba bajando se le alcanzó a levantar la cobijita en la que lo llevaba envuelto y ese viento le dio neumonía al niño y murió esa misma noche. Listo. ¿El niño, sabemos el nombre? Antonio. El niño se llamaba Antonio. Antonio Listo. Jiménez. Listo, entonces solamente nos quedan otros 8 hermanos. ¿Cómo era la relación? Mi hermana Yolanda, la mayor, ella me lleva a mí 18 años, y con ella la relación siempre fue muy aparte, pues por la diferencia de edad, supongo yo. No tengo mucho recuerdo de ella en la casa, más allá de que llegaba de trabajar. No puedo decir que ella me crió ni nada por el estilo, no, era una hermana más con la que llegaba de trabajar y sabía que había que tenerle comida. Las otras hermanas y mi mamá le tenían comida. Mi otro hermano Javier, eh, que él es el segundo, pues, con él la relación siempre fue bastante difícil porque también diferencia de edad y no me quería como mucho, entonces me daba muy mala vida, él sí me maltrataba bastante, eh, me hacía me hacía cosas para hacerme llorar, pilatunas, robarme la comida, no dejarme comer hasta que él quisiera, castigarme, pegarme. Me trataba bastante mal. A mí, porque con mis otras hermanas, pues no era que se metiera tanto, era más que todo conmigo. Luego seguía mi hermano Guillermo, que sí fue como una figura paterna, el que me protegía, el que me cuidaba. Él era muy especial, de un muy mal genio, pero sí, a la vez un hombre muy, muy respetuoso, muy caballeroso, muy señor. Mi mamá le ha dado como el poder, digámoslo, como la autorización para que él nos castigara, pues porque él era otra figura paterna en la casa. Y al ser él como tan señor, pues mi mamá a Javier, a mi hermano Javier, que le digo que me molesta bastante, no le ha dado como esa autoridad, pero a Guillermo sí, porque él nos quería mucho y nos respetaba mucho. Pero desafortunadamente él se enfermó de 29 años de cáncer y murió faltándole como 10 días para que cumpliera los 30 años. Entonces él murió muy joven, yo tenía 16, 17 años más o menos cuando él murió. Luego sigue mi hermana Ana, que ella es mi hermano Miguel. Mi hermano Miguel, que él tuvo un accidente cuando pequeño también muy especial, un muchacho muy entregado a la casa, a ayudarnos. Él tuvo un accidente muy pequeño, mi mamá prácticamente lo tuvo que volver a criar. Él fue otra persona que tampoco nunca aprendió a escribir ni a leer porque quedó con muchos problemas físicos y algo de un problema mental por el mismo accidente. Sí, entonces era como un poco como con dificultad para... Como era el que tenía como dificultades intelectuales. Sí, exacto. Y entonces, pero él fue muy trabajador. Entonces, estamos hablando de mi tío Miguel, es decir, de mi tío... El cuarto hijo de la mamá mía. O sea, el cuarto. ¿Sí? Porque sí, tuvo 4 mayores y luego ya vienen los otros 6 que fueron con mi papá. Pero esos 4 mayores no eran de mi papá, aunque mi papá le dio el apellido a todos. Sí, claro. Entonces, él trabajaba en reciclaje, en lo que podía, pues porque las condiciones de él no le daban trabajo más. Trabajaba, en ese tiempo existía el Parque El Salitre, que era la ciudad de hierro aquí en Bogotá, sí, y allá vendían fritanga y todas esas cosas, y él allá iba y cargaba agua y le pagaban por eso. Entonces, y todo era para la casa.
pero hubo un tiempo que cogió la calle, se le perdió a mi mamita llegaba de trabajar y le tocaba ir a buscarlo. eh, Así duró muchos años hasta que él volvió a aparecer. Sí. Llegó a donde vivíamos. Entonces, También mi fue tío, una relación bien cercana con él. mi De mis tío, hermanos varones, pensaría yo que fue con el que fue una relación más estrecha. sí, entonces, como con mi tío Miguel es como con el único, el más anterior con el que yo tengo memorias de haber Haberlo interactuado, conocido, sí. que yo lo recuerdo más como mi tío campeón, ¿no? Sí, Mi tío exacto. campeón. Será el apodo de él. Y él me llamaba, no, o nos llamaba en A general a todos nosotros, a todos los sobrinos les decía gomelos. nos decía Gomelos, sí, Ajá. sí, sí, sí. Y que ya después como que mi tío Él, campeón se él, él perdió. se perdió porque resulta que mi mamá murió y pues él estaba en la casa básicamente era por mi mami, ¿cierto? Entonces la casa materna quedó allá a mi hermana mayor, o sea, Yolanda, porque el lotecito que tenía mi mamá pues estaba a nombre de mi hermana mayor, Sí. aunque lo había comprado mi mamá. Y mi hermana Yolanda ya se fue para allá y la condición para que ella viviera allá era que pues tenía que cuidar a Miguel, aunque él era de por sí independiente, pero pues tocaba a alguien que le cocinara, le lavara, porque él trabajaba. Pero entonces lo aburrieron con la cuestión de que le escondía la comida, o sea, cosas muy que no fue la crianza que nos dieron mi mamá. Sí, Pues básicamente fue lo irrespetaban y lo le de quitaban su respetar, dignidad como ser humano, ¿no? exactamente. Porque quitarle la comida de todas formas es y más cuando él mismo llevaba, o sea, él era proveedor. Y no solamente proveedor del mismo, sino proveedor de las personas que vivían con él. Claro. Porque él llevaba para todos. Claro. Llevaba tanto dinero como comida, cosas. Lo que él trabajaba siempre fue para la casa. El defecto de él era que le gustaba tomar, pero pues él tomaba era guarapo, no cosas caras. Él se emborrachaba con 2.000 pesos. Sí. Sí, entonces el resto era para la casa. Y un 25 de diciembre, él se bañó, se arregló y se fue y dijo que iba a ir a visitar a unas personas de donde vivía mi mamá cuando le digo que murió el hermanito. Pero realmente los de la tienda donde él tomaba el guarapo contaron pues que él había dicho que se iba a ir a trabajar con un señor que lo había invitado a trabajar en una finca y que le iban a pagar bien y que esto. Entonces la conclusión que sacamos, porque lo buscamos, se buscó en la fiscalía, se buscó en hospitales, se buscó en morgue, se buscó en muchos lados, pero la información pues que deducimos nosotros, porque en ese tiempo estaba en furor, los falsos positivos. Entonces pensamos al día de hoy que no ha aparecido, no se ha encontrado un cuerpo ni se sabe absolutamente nada de él. Sí creemos que él puede ser un falso positivo. Estamos hablando de 2012, 2014, más o menos por esas épocas, ¿cierto? Él debe tener más o menos unos 6 años desaparecido, más. Más como 8. Uy, más, claro. Como 10, tal vez. Mi mami murió en el 2007. Mi mami cumple ahorita 19 años de muerta. Y él se perdió como a los 6 años de haber muerto mi mamá. 2012. Más o menos, pensaría yo. Bueno, entonces eso como con la relación con mis tíos. Y ya comienzan las mujeres, ¿no? Sí, ya venimos todas las mujeres, que aparte del niño que le digo que murió, que ya todas hijas del mismo papá, por decirlo de alguna forma. Que son mi hermana Ana, que con ella fue una relación muy estrecha. Ella me lleva más o menos unos 8 años. 8 años. Sí, probablemente. Y ella pues sí, era como la que... Ella quedó embarazada muy joven, de 15 años. Tuvo su primer hijo. Ella se fue a vivir con el muchacho, pero muy cerca de donde vivíamos nosotros. Entonces ella siempre andaba como pendiente de nosotras, las menores. Mi mamá le dejó esa responsabilidad cuando mi mamá se enfermaba, cuando estuvo hospitalizada mucho tiempo. Ella estuvo muy, muy grave, ya estaba en cuidados intensivos cuando mataron a Galán. Ella estaba en el mismo piso ahí en el hospital de Kennedy cuando mataron a Galán. Mi hermana estaba embarazada de su segundo hijo y ella era la que cuidaba de nosotras. Sí.
Eh, bueno, digamos que con ella fue una relación chévere hasta hace unos años, hasta que después de que murió mi mamá, como a los 8 años, 9 años de que murió mi mamá, ya la relación con ellas se dañó. Eh, ya por cuestiones de que se quisieron tomar atribuciones que no eran de ellas, porque pues para mí, mamá no tuve sino una. Sí, Las otras, el hecho de que de pronto hayan colaborado con la casa o con ayudarle a uno a, no sé, porque nunca me ayudaron a hacer una tarea ni nada. Y con estar presentes, digamos, pues no asumieron el papel de mamá. Yo sí, tuve una mamá siempre. Em, entonces, con ella esa relación así. Luego sigue mi hermana Elizabeth, que con ella vivimos pues hasta que yo ya vivo con su papá. Porque ella siempre vivió con mi mamá también, tuvo su primer hijo y seguía en la casa. Luego sigue Lucero, que ella era como la más consentidora con mamá, buena hermana, buena hija también, todas gracias a Dios buenas hijas. Eh, pero tampoco era que tuviéramos una relación así muy, no, yo con ellas no compartía mucho, más allá de lo de la casa. Y luego sigue mi hermana Janet, que ya será más que mi hermana, mi mejor amiga, con la que salíamos, porque la diferencia de años no es sino de año y medio. Entonces teníamos edades muy parejas, teníamos los mismos gustos, eh, vivíamos la misma vida, trabajábamos en los mismos lados, estudiábamos en el mismo lado, íbamos a rumbear a los mismos sitios, compartíamos el mismo grupo de amigos. Entonces siempre fuimos muy, muy, muy cercanas y hasta el día de hoy seguimos siendo las más cercanas. sí. Entonces, por lo que veo, entonces como que la familia, o sí, se fragmenta en el punto en el que muere pues la mamía. Claro que sí. Y se comienza a fragmentar máximo unos 10 años después de Sí, la no, muerte no, de la mamía. la relación de por sí estaba como muy dividida desde antes de que mi mamá muriera. ¿Qué pasa? Que yo me convertí yo, como en la preferida de mi mamá, como en la consentida, Sí, ¿sí? Entonces ahí habían ciertas rivalidades con mis hermanas mayores. Aparte, yo tenía una personalidad totalmente, yo fui la que tenía la personalidad totalmente opuesta a mis hermanas. sí, Entonces mi mamá la iba más conmigo, y o sea, éramos más cercanas, mi mamá venía y se quedaba acá, donde quiera que yo viviera, mi mamá iba y se quedaba conmigo. Con mis hermanas no compartía tanto eso porque no le gustaba, porque se sentía incómoda, en cambio conmigo no. sí, Entonces, eso ya fragmentaba la relación. Mi hermana Ana con la mayor eran muy, muy cercanas, ellas eran y siguen siendo muy cercanas. Entonces, digamos que habían como bandos, por decirlo de alguna forma. Los mayores por un lado y los menores por otro lado, y había como un punto medio que era Miguel, de los que pues quedaban vivos. Javier siempre fue como muy aislado de la familia, pero simplemente iba cuando necesitaba a la casa pues materna. Pero no, digamos que ya no era una relación así estrecha, no. Eh, y las mayores aparte, y digamos que nosotros las menores aparte, Jan y yo, y Lucero y Elizabeth y Miguelito siempre como al lado de mi mamá, pero también aparte, ni muy allá con los mayores, ni muy acá con nosotras las menores. Entonces estaba como ya venía fragmentado eso. Y en mi caso personal había un problema como de celos y como de rencillas, pues por la relación tan especial que yo tenía con mi mamá. A partir de la muerte de mi mamá, pues ya se notó muchísimo más esa fragmentación, ya se tomaron bandos más, esto, porque cada quien ya se trataba ¿con quién quería? con quien realmente le caía bien, no simplemente por el hecho de llevar la misma sangre, ¿sí? Ya es, y pues cada quien vive a su manera y pues yo tomé la decisión de alejarme de ellas y al son de hoy pienso que fue la mejor decisión que tomé porque había muchos problemas, no entre nosotras, sino más de ellos que afectaban mi vida porque uno se preocupa por las personas que uno quiere y en cambio, como estoy ahorita, solo sé que están bien,
Sí, ¿sí? Entonces ya no me afecta si tienen o no tienen, si pueden o no pueden, porque ya no llevo tampoco la carga de los problemas de ellas. sí, claro. Entonces creo que estoy mejor así. Bueno, ¿y tú cómo definirías tu infancia? ¿Cómo la relatarías? ¿Qué tal fue eso de tener 10 hermanos, una mamá, igualmente en un contexto bastante precario, ¿no? O sea, estamos hablando de igual de la Bogotá de los 80, Sí, en Fontibón, sí, Atahualpa, sí, Ferrocarril. sí. Estamos hablando de un contexto pues igual de precariedad, Ah, de un bueno. contexto distinto y sobre todo cómo hablarías de tu infancia y si hubo algo que te marcó en ella. Bueno, pues mi infancia como tal fue traumática, por decirlo de alguna forma. Pienso que va más en mi carácter que no tengo traumas. Considero que no los tengo. Si fuera otro tipo de mujer, tuviera otro tipo de carácter, pues pensaría que sería una infancia difícil. Para mí fue la mejor época de mi vida y fui feliz. Porque tenía para mí vuelvo y digo, la mejor mamá del mundo. Vivíamos muy, muy, muy pobres nosotros, como tú dices, en Fontibón, Atahualpa, barrio de Invasión, al lado de la carrilera del tren, eh, con todo tipo de gente, más mala que buena, mucho vicio, mucho muerto, mucho robo, una época difícil, donde la gente era muy, muy compleja, muy difícil. Con mi mamita no me metían porque ella era una mujer muy decente, pero de un carácter bastante fuerte, entonces no se metían con ella, no se metían con nosotras, porque éramos las niñas, éramos de las familias más sanas que existían en esa zona. Eh, digamos, ninguno de mis hermanos fue vicioso, ninguno fuimos viciosos, ninguno fuimos ladrones, ninguno tuvimos ese tipo de problemas, que era el común denominador de toda la gente que vivía ahí. Entonces éramos de las pocas familias así como sanas. Porque de 20 casitas de invasión, 8 eran expendio de drogas. Sí, Entonces, bastante difícil el ambiente, bastante difícil el colegio, la escuela era muy difícil, mucha humillación, eh, mucho bullying que le llaman ahora, eh, eh, porque éramos las más pobres, éramos las que chatarreábamos, las que nos tocó trabajar desde muy pequeñas. Yo trabajé desde muy pequeña. Me acuerdo que a los 5 años yo ya trabajaba con mi mamá. Eh, a los 8 años ya trabajaba en una cocina. A los 10 años ya sabía, ya era la cocinera de un restaurante, por decirlo de alguna forma. Eh, a los 14 años ya trabajaba en construcción. Fue difícil. Pero hubo algo que marcó mi vida, que fue que mi papá me violó de 5 años. sí, Fue víctima de eso. Mi mamá, por cuestiones de ignorancia y de amor, pienso yo que él lo amaba mucho, no lo denunció. Por ende a mí no me pudieron llevar al médico. Eh, el tipo me dejó prácticamente que inválida. Yo me acuerdo que me cargaban en una carretilla y me llevaban a sobar donde una tía de mi papá, que era sobandera, y así volví a caminar de nuevo. Estaba muy pequeña, no tengo un trauma ni tengo una cuestión, digamos, que sea muy... Tal vez mi mente lo bloqueó, ¿sí? sí, Porque yo no tengo un recuerdo de eso. Tengo el recuerdo de cuando me cargaban en la carretilla y cuando me sobaban, pero no tengo un recuerdo del acto como tal, ni tengo un recuerdo de no poder caminar. sí, Sí, tengo ese recuerdo de que estaba malita y me llevaban a que me sobaran, claro. no más. Eso ya mi mamá, cuando yo cumplí 14 años, me dijo, mija, a usted le duele la cadera y esto, porque su papá hizo con usted esto a esta edad. Bueno, ese fue como el gran problema de mi vida, lo que marcó, y hasta el son de hoy vivo con las consecuencias de eso, físicas, no mentales, físicas. O sea, sino psicológicas. No tengo, porque como digo, no tengo un trauma, por eso no recuerdo nada, entonces no.
pero sí consecuencias físicas, de mi dolor de cadera, de no poderme agachar, sí, eso. Em, y otra cosa que marcó mi vida, que un día yo llegué desesperada del colegio. Yo todos los días peleaba en el colegio. Me tocaba pelear porque todos los días me trataban mal, todos los días me humillaban, entonces me tocó aprender a defenderme y en ese tiempo la forma de defenderse era con violencia. Sí. Entonces yo todos los días peleaba. Sí. Y un día llegué porque yo no sé qué pasó, un niño me dijo algo. Me acuerdo mucho que llamaba Giovanni Tobar. Sí. No, hoy en día no lo, pero pues me acuerdo el nombre. Algo me dijo que fue muy, muy ofensivo para mí, porque yo llegué llorando a la casa y yo no era llorona, yo no era una niña de estar llorando. Y le dije a mi mamá que yo no quería volver más a la escuela, que odiaba ir a la escuela, que odiaba a ese niño, que odiaba ser pobre. Entonces mi mamita me dijo, mija, usted tiene mucho más de lo que yo tuve. Sí. Y tiene una mamá, y tiene unos hermanos. Aprenda a ser feliz con lo que tiene. Sí. Y usted es la más linda, usted es la más hermosa, usted es la más inteligente, usted tiene que estudiar, Entonces me dijo, mi mamita me lo dijo, la felicidad no es una sensación eterna, constante. Mire lo que me dice mi mami con el nivel de ignorancia académica, porque en la vida ya lo que tenía era muchas vivencias, era una mujer muy sabia, ¿cierto? Pero académicamente era una mujer ignorante y había sido criada sin amor, sin nada. Y me dijo, la felicidad no es constante, no es eterna, la felicidad son instantes y la felicidad es una decisión. Y ella me decía, Jessiquita, me dijo, Jessiquita, aprenda a ser feliz, tome la decisión de ser feliz. Y yo tenía unos 7, 8 años y yo dije, sí, voy a ser feliz. Y desde hoy tomo la decisión de ser feliz. Si tú me preguntas si hoy yo soy feliz con todo lo que me ha pasado en la vida, sí, soy feliz. Entonces, esa fue como mi infancia, de salir a jugar a la calle. Para mí eso me hacía feliz. Hombre, que yo, ya era porque mamá nos entraba a garrotazos o nos jalaba el pelo y nos entraba, pero nosotras era desde la mañana hasta la tarde en la calle jugando yermi, jugando ponchados, jugando cauchito, jugando golosa, bueno, fue una infancia que dentro de todo y todo éramos felices. Sí. Jugando frente a la casa. Claro. Entonces, resumiendo como esta primera etapa de tu vida, ¿no? Que es como un poco la infancia, la adolescencia, la preadolescencia. Uh-huh. Entonces, la podríamos resumir como un poco como sentimiento de estar marginada, ¿no? Porque claro. no solamente estabas marginada en un espacio físico que era vivir en una sociedad también. En un espacio físico que era vivir en tal zona, sí. Que era pues igual el espacio de los marginados, sino que también te sentías marginada como en tus redes sociales, ¿no? En mi entorno social, claro, porque yo no tenía amigas. Claro, entonces porque nadie se juntaba con la niña pobre del salón. Entonces estabas como, de todas formas, marginada en el espacio físico, marginada en grupos sociales amplios, como lo podría ser el colegio, que igual es un espacio amplio, el Fontibón, por así decirlo, y estabas marginada en mi casa. En tu propia casa. En mi propia casa, porque realmente mi hermana, la del apoyo era Janet, pero ella era otra que estaba a la par mía y que era un poquito diferente a mí, entonces yo era la más rebelde también. Sí. Entonces yo también me buscaba las cosas, por decirlo de alguna forma. Era muy rebelde con mis hermanos y les hacía pegar porque me pegaban y yo les hacía pegar de mi mamá. O sea, yo no era boba, ¿sí? Entonces, claro, yo era marginada en mi propia casa. Muchísimo. Entonces hablamos como de un tejido social, bastante frágil, ¿no? Que en el momento en el que falta la figura materna, claro, la cabeza del hogar y la que lo mantenía unido. Con todas las fracturas que ya habían, ella era la que mantenía unido el hogar, porque Miguel estaba en la casa por mi mamá, porque
por esa misma razón fue que después de que murió mi mamá, él tomó la decisión de irse para donde primero le ofrecieron algo. Sí, claro. Si hubiera estado mi madre viva, él nunca se hubiera ido de la casa. Claro. Mi hermana Yolanda jamás quiso vivir allá ni mi mamá, pero en el momento que murió mi mamá, entonces ahí se quiso vivir allá. Todo giraba en torno a mi mamá. Entonces hacíamos reuniones para el Día de la Madre, hacíamos reuniones para diciembre, hacíamos reuniones para el cumpleaños de mi mamita, porque todo era en unión a ella. Sí, claro. Si mi mamita estaba enferma, todas nos reuníamos allá para estar pendiente de mi mamá, un día iba la una, la otra. Entonces sí, todo giraba en torno a ella, porque las relaciones fraternales eran muy frágiles, porque realmente nuestra única cadena de unión era la sangre. Sí. Y era la sangre de mi mamá. Sí, claro. No había nada más que nos uniera. Bueno, y entonces como dando el paso como a la siguiente sección de tu vida, ¿no? Que yo en lo personal la dividiría con la maternidad, con el paso a la maternidad, o no sé, o tal vez con conocer a mi papá, no sé. Sí, claro. ¿Cómo lo definas tú? Y sobre todo ahora uniéndolo con lo que acabas de decir, con la decisión de ser feliz, ¿no? Con esa decisión de ser feliz, ¿cómo conectarías el siguiente gran paso en tu vida? Bueno, lo que pasa es que mi adolescencia fue otra cosa. Porque ya fue una adolescencia de querer vivir la vida loca, de la rumba más que todo, porque sí, claro. Eso era lo que me gustaba, bailar, andar con mis amigos, porque como en mi niñez no tuve amigos, cuando era adolescente era una niña bonita, era una niña que llamaba la atención, entonces ya las niñas también les gustaba andar conmigo porque yo llamaba la atención y ya empecé a tener amigas y pues muchos amigos. Y me gustaba mucho bailar. Entonces por eso digo que fui como la más rebelde de todas mis hermanas, porque jamás salían de la casa. Entonces mamá me aguantaba mucho eso. Pues, ya trabajaba, entonces ya me gustó más el dinero que el de estudio, aunque creo que tenía un potencial grandísimo para haber estudiado lo que hubiera querido. Lo que no tenía era ni el dinero ni la actitud. Porque dejé de estudiar, preferí la plata, porque trabajaba y producía, mientras que estudiando no producía nada y vivía con falencias. Entonces, claro, obviamente que vivía con necesidades, pero ya podía ayudarle a mi mamá y podía darme ciertos gustos que si solamente estudiara, pues no me los hubiera podido dar. Entonces dejé de estudiar, luego ya un poquito más madura, a los 16 años, a los 15 años decidí volver a estudiar para terminar mi bachillerato, cosa que no pasó, porque conocí a su papá. Entonces, yo iba, digamos, como con un nivel de locura medio alto en el que ya no era yo y no estaba contenta, sino estaba en rumba viernes, sábado y domingo. ¿Sí? Entonces lo que me ganaba me lo gastaba en rumba, sí, por decirlo de alguna forma. Y en las zapatillas de moda y en la chaqueta de moda. Entonces, tampoco era que estuviera haciendo gran cosa. Conocí a Erickson y pienso que sí fue como el punto de cambio en mi vida, porque ya él insistió mucho en estar conmigo, a pesar de que yo no quería. Bueno, así fueron pasando las cosas. Al año de estar juntos quedé embarazada de la niña y ese fue el cambio. Porque desde ese día me olvidé de amigos, me olvidé de rumba, me olvidé de todo, me dediqué al trabajo, única y exclusivamente a trabajar para salir adelante con la niña. Mi mamá, por cuestiones de darme una enseñanza, me sacó de la casa, pero no fue en mala onda ni nada, no, ni con regaños ni con nada. Yo ya sabía, tenía 17 años cuando quedé embarazada. Me fui a pagar una piecita en arriendo porque el papá estaba en el ejército. Entonces yo me fui a pagar una piecita en arriendo, igual iba todos los días a donde mi mamá, en el mismo barrio, todo. Mi mamita todos los días me daba a comer, yo todos los días iba en la mañana y en la noche. Pero ese fue el gran cambio en mi vida, porque yo amé ser mamá desde el primer instante. Amé haber quedado embarazada y amé ser mamá, y
y eso cambió mi vida. Y igual fui feliz sabiendo que estaba embarazada y fui feliz viviendo con el papá y todo. Y fui feliz a pesar de que en ese momento estaba sin él. También, bien. Vale. Aquí, pues yo creo que como que empieza a figurar o yo siento que en nuestro núcleo, que somos cuatro, pues la figura como la más representativa tal vez de nosotros cuatro, que siento que es como una unión que todos tenemos, que es Alejandra, ¿no? Sí. Pese a que yo no la haya conocido, todos como que tenemos una conexión bastante fuerte con lo que es ella, ¿no? Con lo que significa. Pues que es por lo que representó. Porque es que ella fue el lazo de que, aunque había mucho amor de su papá hacia mí, yo sentía que yo no lo quería tanto a él, ¿sí? Sí. Pero en el momento en que yo quedé embarazada, yo me di cuenta de verdad que en verdad yo lo quería mucho, que era el amor de mi vida, ¿cierto? Sí. Entonces, realmente Aleja lo que hizo fue afianzar esa unión. Y Erickson también se volvió más, cogió más como las cosas en serio, y yo también, a pesar de que las mujeres maduramos más que los hombres más rápido, pues lo que le digo, yo estaba como en una etapa de mi vida de que quería era vivir, tenía 17 años, quería disfrutar, pero entonces la niña me sentó, y fue ese lazo de unión. Eso, o sea, Alejita representó para nuestra familia, Matías, lo que representaba mi mamá para la de nosotros. ¿Qué pasa? Que es que nosotros sí seguimos con unos lazos de amor y unos lazos fraternales mucho más fuertes, porque cuando murió Aleja, mi mamá me decía, aquí es donde usted va a saber quién es quién. ¿Sí? Sí. Porque normalmente en los hogares donde hay una pérdida de un hijo, las parejas se separan. Sí. Y mira que el lazo entre el papá y yo es tan fuerte que seguimos juntos. ¿Sí? Entonces, claro, Aleja fue la figura que nos unió, gracias a ese embarazo y a que existió la niña, pues nosotros consideramos formalizar realmente la relación. O sea, como en los tiempos de antes, que las mujeres iban a vivir con los hombres era porque quedaban embarazadas. ¿Sí? No era que como hoy en día que dicen, ay, bueno, nos vamos a casar. No. En ese tiempo, en ese entonces era una chica que quedaba embarazada y ese era su marido. Sí, claro. Muchas veces sin que lo quisieran, que era la diferencia que había conmigo, porque yo sí tengo un carácter muy fuerte y yo no me iba a ir a vivir con un tipo nada más que porque quedé embarazada si yo no lo quería. Claro. Bueno, antes de dar como el paso como a esa nueva etapa. Sí. Y como a ese nuevo ciclo que empieza como con la muerte de Aleja. No, todavía falta mucho, ¿no? Yo quisiera hablar como de esa inserción, o no sé, de reinserción a la vida adulta. A la vida adulta, y no solamente a la vida adulta, sino, no sé si inserción o reinserción a un grupo social más conforme, más compacto. Más compacto, más conformado, ¿no? De todas formas, pese a que tiene sus problemas ese grupo social, pues un poco más estrecho, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo fue esa inserción entonces a la familia de mi papá? Bueno, ahí la cuestión fue fácil para mí, difícil para el papá. Porque los problemas de ellos ya son otra cosa, ya es un hogar totalmente diferente, un papá, una mamá, un matrimonio, unos hermanos, pero con unos problemas yo diría que más profundos, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Mi suegra es una mujer muy machista, el abuelo también. Pero yo llegué rompiendo moldes. Sí, claro, ¿no? ¿Sí? Hay que tener en cuenta que era una familia de 4 hombres. 4 hombres. Bueno, 5 con el abuelo. Solamente hijos y solamente la mamá. Solamente la mamá. Y los nietos mayores no seguían siendo hombres. En su mayoría, porque no había sido una niña que era Jovelyn. Y era una bebé. Y la abuela no era muy cercana. Y no quería mucho a la niña, la realidad es esa. En ese momento, porque era una niña que estaba para los estándares de ella malcriada, ¿cierto? Sí, claro. Pero entonces yo conocí a la abuelita de soltera, o sea, estaba apenas de novia con su papá. Sí. Ella no sabía que nosotros
O sea, ya nunca más volví yo a la casa ni nada de eso, simplemente ella sabía que Erickson tenía una novia y ya. Y una vez que fui a visitar al ejército con ellos y ya. El día que yo fui a visitar al papá con los abuelitos, fui a decirle que estaba embarazada. Sí. Pero ellos no sabían, ni les conté ni nada. Bueno, su papá decidió no contarles nada, que teníamos una hija ni nada de eso. Cuando ellos conocieron a la niña, ya la niña tenía 9 meses de nacer. Sí. Entonces, eso fue para ellos un golpe, un choque duro porque, bueno, les digo, una familia machista, no sé qué. Entonces, que la sangre, que no había que dejarla botar, que no sé qué, pero pues su papá siempre fue un hombre responsable que mientras que yo estaba en mi piecita, él me ayudaba económicamente cuando yo me devolvió a mi mami porque nació la niña y mamá me hizo devolver inmediatamente para la casa. Y eh, él me respondía, me ayudaba económicamente, iba 3, 4 veces a la semana a visitar a la niña, entonces digamos que nosotros estábamos bien. Sí. Eh, entonces cuando ellos descubrieron lo de la niña, fue duro para la relación de ellos con su papá, porque para ellos les falló como hijo, ¿no? Sí, claro. No por el hecho de haber tenido una hija, por el hecho de haberla ocultado. Sí. Entonces, ya llego yo a la casa, ella le dice a él que me lleve y que lleve la niña. Y pues lo que te digo, yo llegué rompiendo moldes, porque yo llegué siendo una mujer diferente a lo que estaban acostumbrados, a las mujeres sumisas, a las mujeres asolapadas, por decirlo de alguna forma, a las mujeres calladas. Yo de una entré a defenderme y a hacer valer mi dignidad, porque nunca la había tenido. O sea, yo cuando niña no, ¿cómo le dijera? Fui tan humillada y tan ultrajada que yo, en el momento que decidí ser feliz, puse por encima mi dignidad y yo no me iba a dejar pisotear por nadie, Sí, ¿cierto? claro. Entonces, el solo hecho de que la abuela, una amiga de esa abuela me hubiera dicho, hijos de mis hijos y hijos de mis hijas, nietos serán, hijos de mis hijos en duda estarán. Entonces yo de una vez me reboté, le contesté feo y le dije, a mí no me importa quién es usted, ni me va ni me viene, y no me importa si ustedes me creen o no me creen, si ella es hija de él o no. Lo importante que me crea es él. Y si no me cree, pues también yo trabajo. Sí. Entonces yo no necesito nada de ustedes y conmigo esa no es. A mí me respetan porque al fin y al cabo ustedes no me conocen a mí. Entonces ya ahí, por ese lado, al contrario de lo que uno pensaría, entré bien. Sí, Porque claro. ella en ese momento me respetó. Y en ese momento dijo, esta no es una solapada y tiene un carácter fuerte como el mío y nos vamos a entender. Y así es. Para mí su abuela es una segunda mamá. Y para mí su abuelo es mi papá. Claro. ¿Sí? Entonces, y para ellos, Alejita se convirtió en, en la nieta preferida, pienso yo, otra vez vuelve y pasa. Ella vino a este mundo a unir. Sí. Es que ahí está la diferencia de las personas en su misión en el mundo, aunque uno no lo crea. Entonces, ella lo que hizo fue unir, me unió a mí y unió al papá a esa familia. Y los unió a ellos al amor hacia una figura femenina. ¿Por qué? Porque para ellos las mujeres simplemente eran para parir hijos y para hacer oficio en la casa, ¿cierto? En cambio Aleja llegó con amor, y llegó la niña que se parecía al abuelo, porque era la única morenita, la que se parecía al tío, la que se parecía al papá, la otra niña era blanquita, nada que ver con la familia de ellos, no se parecían, ni siquiera la forma de ser, ni nada, en cambio la niña sí. Sí. Entonces, ella creó lazos en un instante, con solo mirar y con solo hablar y con solo abrazar, ella creó lazos, Sí, los entonces, enamoró. entonces tú definirías a Aleja Como, como conector. exacto, exacto. Claro. Y lo que tú dices, tú no la conociste, pero para ti ella es importante y hace parte de tu familia y de la conexión familiar y de algo en torno a alguien, no algo, alguien, o sí puede ser algo, un sentimiento, en torno al cual giramos todos, Claro. cual nos une.
Sí, sí, sí. Entonces sí es un conector. Es verdad. Bueno, y aunque esto se trata más de ti, Sí. yo quisiera conocer como tu perspectiva de esa familia, ¿no? ¿Cómo entraste, ¿no? Porque, pues, para contextualizar, es una familia de 4 varones, un matrimonio bastante conservador, Sí. y de todas formas un hijo que no pertenece, o sea, que no es hijo de sangre de mi abuelo, y otros 3 que sí lo son. ¿Cómo Por verías? eso es que yo te decía que Aleja vino a ser como la primera nieta en sí del abuelo, porque pues Joe es hija del O sea, mono. tú sientes que el abuelo no veía al No, no, principio no, como, sí, sí, sí. Él sí, porque él tiene unos sentimientos para él en su corazón, en su alma y en todo. Él sí ve a su tío mono ¿no? como su hijo. Por lo tanto, veas los hijos de él como sus Claro, y los nietos. ama y los adora. La que le hace notar o le hacía notar esas diferencias, y aún hoy en día yo siento Es que la ella lo hace misma notar, abuelita. es la misma abuelita, porque él nunca marcó esa diferencia. Nunca. O sea, tú sientes que le duele más la diferencia de padres a la misma abuelita que a mi Claro, abuelo. claro, porque por eso te digo que es que son personas machistas. Y yo pienso que es más machista la abuela que el abuelo. Sí, Y él es machista gracias a ella también, en gran parte. ¿Sí? Porque ella fue la que quiso ocultar, porque ella fue la que le pareció que era un pecado tener un hijo de otro hombre, porque siempre quisieron como que ella siempre sintió que su pobre hijo y que pobre abuelo le había tocado criar un hijo que no era de él y que era el más rebelde de todos los hijos y que entonces era el que más le había hecho sufrir, cuando en realidad fue un muchacho común y corriente, con los problemas de la adolescencia que tiene cualquier muchacho. sí, claro. Y el abuelo lo trató igual que como trataba a todos sus otros hijos. Bueno, y entonces tú como nuera. Lo que siento es que la abuela le hacía notar mucho que las niñas no se parecían, la niña Joe no se parecía a él, o sea, no era Ramírez, no se veía como los Ramírez, no se sentía como los Ramírez porque era más samaniego, o sea, el apellido de la mamá, y era más unida a la familia de Marta, sí, entonces era eso. En cambio con Aleja, sí la tomaron como suya, porque sentía, ella decía, es que es pura al abuelo, es igualita al abuelo, es morena como el abuelo, es que Ramírez, es que la sangre, es que no sé qué. A eso quería llegar, y es como en los Ramírez, que me gusta llamarnos los Ramírez, hay esa identidad. Sí, Somos ahí Ramírez. esa identidad. Somos Y Ramírez. bastante marcada, y más marcada por la abuela. Y entonces tú, como, aunque ya estás integrada Sí, sí. y siento yo que perteneces a los Ramírez, y de todas formas te me haces una figura externa, de algún modo. Sí, ¿Tú claro. cómo definirías qué es esa identidad Ramírez? Y si de verdad Alejandra correspondía a una identidad Ramírez. Digamos que físicamente hablando, tenía mucho. ¿Y cómo son los Ramírez físicamente hablando? Pues por los morenos. Pero Moreno solamente está mi abuelo. Y su Y mi papá, papá. y el tío Rodrigo. Ah, bueno, sí. Y un hermano de su abuelo. Bueno, sí. Sí, entonces digamos que por ese lado. Digamos, hablamos de los Ramírez, de Antonio Ramírez, no de los hermanos, porque la gran mayoría de los hermanos de él Son monos. son rubios, ¿sí? Sí, sí, sí. Que por eso es las características de ustedes, porque el abuelo, el bisabuelo, entonces él era ojiclaro, rubio, bueno, entonces el negrito, el único negrito, era el abuelo Antonio. Sí, no, contextualizamos Sí, que los Ramírez a los que nos referimos son los que hicieron la señora Blanca y el señor Antonio. Ajá, entonces de ellos solo había uno rubio que es Alexander y los dos morenos que es Rodrigo y Erickson, porque el más parecido al abuelo físicamente es mi papá. Erickson. Entonces hablamos de las características físicas de los Ramírez es por su abuelo. Entonces, Antonio Ramírez. entonces es bajito. Bajito, Como- moreno, narizoncito, ¿sí? Y, Cabello negro. Y esa es la identidad que ellos sienten, de que son los super berracos, porque el abuelo era el super berraco, el tomatago, el mujeriego, el que llegaba a pegarle a la abuela, el macho alfa, el que mandaba en la casa, el
el que tomaba, el que no se preocupaba, ¿sí? Entonces, esa sería la identidad de ellos. Identidad que no cargan ninguno de ustedes como nietos, porque tuvieron mamás, o en el caso de ustedes específicamente, tienen una mamá que a pesar de que tiro a ser un poquito conservadora en ciertas cosas, soy muy abierta a todo, soy muy liberal, soy una mujer que defiende los derechos de las mujeres, pienso que las mujeres, el trabajo que, a pesar de que soy una mujer que asumió su papel como ama de casa y madre, porque siento que para eso nací, y en eso me considero conservadora, porque siento que el lugar del hombre es proveer y el de la mujer hacer familia, que es de las labores más difíciles y más exigentes que existe, es hacer familia. Y yo eso fue lo que formé. Y eso fue lo que hice, familia. Formé un hogar y formé familia. Claro. Y creé unos lazos con esa otra familia que no existían con las otras nueve, que hasta el son de hoy no existe. Sí, claro. Que ya es un lazo de aunque no nos une sangre, sí nos une un amor profundo. Porque por ejemplo el abuelito, y se lo ha dicho a ustedes y se lo dice a todo el mundo, él dice que yo soy como la hija que él hubiera querido tener. Sí. Y que por encima del hijo estoy yo. Como que si él va a mantener a alguien, me mantiene a mí. Sí, claro. Y la abuelita también me dice, es la hija que yo siempre quise tener, a pesar de que ella dice que nunca quiso tener una hija mujer. Sí. Pero que si hubiera querido tener una hija mujer, pues le hubiera gustado que hubiera sido yo. Sí. Entonces, eso es crear familia, eso es crear hogar y eso es crear lazos más fuertes que la sangre. Claro. Entonces tenemos claro como lo que es Ramírez y una concepción conservadora, ¿no? Aunque la familia es liberal en su sentido político, es liberal, es una familia conservadora en cuanto a sus principios, iglesia, familia, casamiento. Sí. ¿Verdad? Bueno, ¿tú cómo te sientes? Primero, tú como representante de esa unión, ¿te sientes valorada? ¿Sí? ¿Te sientes de alguna forma valorada por quienes? O sea, hay alguien que te desvaloriza. ¿Y cómo sentiste eso de que... En la unión de mi ser, o sea, mi ser con la familia del papá. Sí. Porque no puedo decir de la unión de mi familia con la de su papá. No. Yo no familia, pues tu familia. ¿Y tú con esta familia? Ah, no, yo me siento muy valorada por el abuelo, por la abuela, por los sobrinos, o sea, es innegable que los muchachos me respetan, que los veo como sobrinos míos, a pesar de que son sobrinos del papá, me respetan. Desvalorizada, pues no, yo pienso que todos me respetan y me valoran como cuñada, a pesar de los problemas que hemos tenido, en especial con el tío Rodrigo, pero también era el tío más unido, la persona que, de mis cuñados, el que yo más estimo, me parece que es el mejor tío, siempre estuvo en las buenas y en las malas, fue muy cariñoso, a mis hijos los amó y los respetó, y siento que hasta el día de hoy los ama y los respeta. Más allá de los problemas conmigo, fueron problemas con el papá, pero yo pienso que a mí me respeta, ninguno se mete conmigo para cosas malas, y siento que al contrario, siempre que necesitaban han estado conmigo. Claro. Bueno, eso en cuanto a ti. ¿Tú cómo veías la percepción de tu hija? ¿Te sentías orgullosa de que tu hija fuera eso? ¿De que significara eso? ¿De que se comportara de esa manera? De que significara eso, sí, pero lo que pasa es que, vuelvo y digo, ella significó eso por solo el hecho de ser morena, porque realmente ella... ¿No era una niña especial? ¿O sí? Pues para nosotros sí, evidentemente, pero no. Pero pues, era una niña, simplemente una niña. Sí, claro. Era una niña con defectos y virtudes. Lo que pasa es que la gente se endiosa cuando muere, pero ella era una niña normal. ¿Cuál era la diferencia? No que no, sí era especial, porque cada ser somos especiales a nuestra manera, ¿cierto? Cada quien tiene algo especial. ¿Qué era lo especial de Aleja? Que sí era Ramírez, y sí sangre Ramírez, y sí morena como los Ramírez de Antonio, por decirlo de alguna forma. Pero más allá de eso, ella era solo amor. Sí. Lo que le digo, ella era un conector. Entonces, ¿qué pasa? Que ella también llegó a romper un poquito, o si no es que muchísimo, con el machismo de la familia. Claro. Porque entonces,
claro, ella era la niña, pero ella no se comportaba como la niña aunque era muy femenina y aunque era muy tierna y aunque era muy esto, pues era una niña con carácter, pero daba mucho amor. Entonces, digamos que la parte de que se parecía a la forma de ser de los Ramírez, pues no. Porque al contrario de su abuelo, ella era muy extrovertida como yo. Sí, Sí pienso que la forma de ser de ella era más parecida a la mía que a los Ramírez, por decirlo de alguna forma. Era muchísimo más extrovertida, pero muchísimo que todos los de la familia Ramírez, porque tú sabes que todos son muy tímidos, el único extrovertido eres tú y Steven. Sí. De resto todos son tímidos. Bueno, ya definiendo como estos roles que tienen bastante claro tu rol y el rol de Aleja, ¿cómo sientes esos primeros años con esta familia? No, de primeros años quiero hablar 6, sí, 10 años tal vez. Pues fueron difíciles para mí en el sentido de que en sí, pues yo estaba muy joven, era una niña todavía, cuando me fui a vivir ya con el papá a la casa de la abuelita, que la abuelita me cuidaba a la niña mientras yo trabajaba, y yo era una niña de mamá. Sí. A pesar de que consideraba que era loca, pero hoy en día lo pienso y digo, pues no, era una joven normal, que quería vivir las cosas normales, pero a la vez era una niña de mamá. Sí, claro. Y extrañaba a mi mamá. Y lloraba todos los días por no poderme ir a quedar en la casa claro, de mi mamá. Claro. Y por tener que llegar a hacer oficio a otra casa de unas personas que yo no conocía. Y ya es que voy embarazada de Joel. Entonces la noticia fue dura. El papá hasta ahora estaba estudiando todavía. Yo trabajaba en una flora, me ganaba un mínimo, le daba plata a mi mami, tenía que pagar el arriendo, tenía que pagar servicios, el abuelo y la abuela me daban de comer. Entonces, como que eso ayudó a que a mí me costara mucho más trabajo, emocionalmente, muy difícil, pero a la vez ellos se convirtieron en una red de apoyo súper fuerte que hizo que yo les cogiera mucho amor. Claro. Porque nunca me abandonaron. Claro, no había un abandono ni emocional, ni en nada, ni nunca, económico. Ni económico, ni nunca me juzgaron, ni nunca dijeron que fueron un responsable, ni nunca dijeron que tan joven y ya con 2 hijos, o que con una hija y un embarazo. Sino el abuelo y la abuela en ese sentido, no sé por qué conmigo fueron tan especiales, no logro descifrarlo, no te puedo decir que es que yo fuera especial, no sé, eso ya es cuestión de preguntárselo a ellos, pero ellos conmigo nunca fueron malos. Claro. Siempre fueron una red de apoyo. Siempre me brindaron mucho más de lo que yo esperaba. Me brindaron más de lo que le brindaron al papá, un ejemplo. Porque al papá sí lo juzgaron, con el papá sí pelearon, con el papá sí le dijeron que era un irresponsable. Claro, como siguiendo un poco esta perspectiva machista, él era el que se tenía que hacer el cargo, él era el que no sé qué. Y como él como él le dio muy duro cuando nos enteramos que estaba embarazada de Joel, entonces para él fue un golpe súper duro, me dejó sola, yo llegué a la casa sola, entonces el abuelo lo primero que me dijo fue, ¿dónde está él? Eso no, abuelito, él me dejó sola. Y entonces él dijo, ese man se va de aquí a mi casa y usted se viene a vivir acá porque yo vivía al lado, y ese man se va y yo respondo por usted y yo respondo por mis nietos, y usted no me preocupe, mija, que nada le va a hacer falta, yo crío mis muchachos y la mantengo a usted. Sí. Hasta me dijo que me retirara de trabajar y todo. Sí. Pues yo no lo hice, pues porque. Sí, claro. Sí, pero ellos fueron un apoyo, la abuelita salió, me abrazó, me hizo de comerme y todo, mamita, no llore, no se preocupe. Entonces, digamos que emocionalmente, volvemos a la pregunta, ¿no? ¿Cómo fue? Entonces, emocionalmente fue muy difícil porque me hacía mucha falta mi mamá. Ahora voy que está embarazada. Entonces ya aún más difícil porque todas las hormonas esto, y entonces ya yo echaba menos a mi mamá, echaba menos que como ella me cuidaba. La dieta, cuando tuve a Joel, yo lloraba y quería devolverme para mi casa con mis 2 hijos, quería devolverme para mi pobreza y como vivíamos de mi mamá, pero yo allá era feliz y entonces echaba mucho de menos a mi mamá. Me hacía mucha falta, a pesar de que nos veíamos casi que 2 veces a la semana. Entonces fue duro por ese lado, pero a la vez también conocí una nueva familia y una nueva gente que me quería y que no se metían conmigo y que todo lo contrario me apoyaban. Entonces esos primeros años fueron así.
como los 2 primeros años, ya después la relación se volvió, fue de papá e hija, y entonces ya yo ya dejé de trabajar, después de que tuve el niño, ya el papá consiguió un buen trabajo, entonces terminó de estudiar, pues y consiguió su trabajo, y entonces ya vivía en la casa con ellos, en la misma casa, aunque pagábamos un arriendo. La abuela nunca me dejó cocinar aparte, siempre fue la misma cocina, para todos mis hijos, o sea, sus hermanos de pequeños almorzaban era con los abuelos, yo almorzaba con los abuelos, se iban a pasear con los abuelos, yo iba a percar con ellos, eh, no, súper chévere. Entonces, del segundo embarazo podríamos decir que lo peor, pues simplemente la noticia de estar embarazada, Ajá, sí, porque en verdad el embarazo fue bastante bien sí, y el nacimiento fue, y la bueno, crianza también muy fue súper bien, sí. Lo difícil fue saber que estaba embarazada. embarazada con una pareja que estaba estudiando en el SENA, que antes a mí de mi poco sueldo, porque era el mínimo, me tocaba ayudarle para unos transportes, aunque el papá le colaboraba. Pues yo tenía que pagarme arriendo en la habitación donde yo vivía con la niña, tenía que comprar, no mentira, ya no le compraba leche ni nada de eso, porque todo eso se lo daba el abuelo, y pues yo obviamente compraba mis cosas. Y yo todavía le ayudaba a mi mamá, tenía que, pues, o sea, la condición económica era difícil, a pesar de que no podía decir que me hacía falta la comida, pero el hecho que me tocara pagar un arriendo y eso, y que su papá no trabajara, pues era difícil, porque él estaba estudiando. Claro, Era por eso, por el tema económico. Pero en cuanto a lo emocional, el apoyo de los abuelos fue grandísimo. claro. Bueno, entonces hablamos de una figura muy significativa que es tu primera hija, ¿no? Sí, Aleja. sí, claro. ¿Tú crees que tu segundo hijo fue igual de significativo, teniendo en cuenta el contexto que ya hay cuando nace Joel, ¿no? Ya hay más nietos, ya hay más... No, claro que fue igual de significativo. Claro, claro, para mí todos mis hijos han sido supremamente importantes. Y en el entorno familiar, todos han tenido, por diferentes circunstancias, pero han tenido el mismo nivel de importancia. ¿Por qué? Porque Aleja, lo que te digo, afianzó la relación, unió las familias, o sea, mi familia, mi ser con la familia Ramírez, eh, a mí con el papá, eh, eso fue un lazo de unión. Y Joel fue la reafirmación de que nosotros teníamos que estar juntos, ¿sí? Y vino y se convirtió en el bebé de la casa. Entonces, mire la diferencia, aunque no sea tan notoria. Alejita se convirtió en la niña de la casa, en la muñequita de la casa, en la que todo y Joel se volvió el bebé de la casa, y entonces los primos, el niño que fue criado en la casa, que fue nacido en la casa, o pues obviamente no nació en la casa, sino en un hospital. Sí, sí, claro, evidentemente. Pero me refiero a que pasé mi embarazo en esa casa, y mi suegra me cuidó la dieta, cuidó al niño, lo bañó, lo vistió, todo. O sea, ella pudo hacer con él lo que no pudo hacer con los otros nietos, que fue criar un nieto, ayudar a criar un nieto. ¿Sí? A la niña ya estaba grandecita, ya la cuidaba, le hacía sus moñitas, torcidas y todo, pero ya la niña estaba más grandecita. Entonces que Joelito lo cogió desde bebé, desde antes de que naciera, claro, prácticamente. Entonces fue una reafirmación esa, y hay un dicho que dice que cada niño viene con el pan debajo del brazo. Y fue que naciera Joel, y su papá terminó su carrera, y consiguió un buen puesto, y nuestra vida económica mejoró. Sí, comenzó a haber una bonanza. Claro, entonces Joel fue como esa, mejor dicho. ¿Sí? Listo. Entonces, claro, todos tienen... Y ya cuando llegaste tú, entonces, ay, Matías fue... yo siempre he puesto el ejemplo que fue la cereza del pastel, la gotica de felicidad que le hacía falta a mi vida. ¿Sí? Pues porque ya tú significaste otra cosa totalmente diferente. Ya tú significaste resiliencia. ¿Sí? Porque fue después de la muerte de Aleja. No fue reemplazar un hijo. No fue reemplazar un hijo. Fue volverle a dar ese sentido a mi vida como madre. ¿Sí? Entonces, cada hijo, para la familia, fue una bendición. Todo el mundo, yo creo que no hubo niño más anhelado en esta familia que usted. Claro.
¿Sí me entiendes? Porque por lo que significaba, porque me volvieron a ver reír, porque me volvieron a ver feliz, porque volvieron a ver al papá ilusionado, porque volvieron a ver a la abuela ilusionada, el abuelo, todos pendientes de que está embarazada, hay que cuidarla, que el embarazo salga bien, que todo salga bien. Cuando nació el niño, ay, mejor dicho, una Claro. locura. Bueno, entonces hablamos que ya después de mi hermano, la relación con la familia es súper estrecha, eres Sí. una más Ujú. y como que comienzan a ir bien las cosas. Sí. Compramos la casa. Comprando una casa y esto, ¿cómo es el golpe de que comiencen a ir bien las cosas económicamente? Sí. Y es el momento en el que más rica eres monetariamente, pero Sí. comienza esta... Ah, sí, de lo que venía, pues sí, era el mi momento cúspide. Claro, claro. Aunque contigo fue realmente el momento de la bonanza y de que verdad Sí, hubo sí. dinero, por decirlo de alguna forma. ¿Cómo es esta diferencia? Era Porque cuando mejor me veía a pesar de todos los tiempos. hablamos de venir de precariedad Extrema. emocional y de precariedad monetaria. ¿Cómo es esto de comenzar a tener un buen momento económicamente y a la vez que la vida te comience a quitar tu riqueza emocional? Claro, porque fueron golpes duros uno tras otro. Entonces, bueno, compramos la casa, fue la ilusión más grande, el papá feliz, yo feliz, muy jóvenes, los primeros por parte de mi mamá que comprábamos casa, de mis hermanas, pues fuimos los primeros en comprar casa. Y por parte de su papá, pues también. Sí. Aparte de sus abuelos, pues fuimos los primeros en comprar una casa. Y para nosotros era un logro grandísimo, a pesar de que nos vimos privados de muchas cosas para poder comprarlo. Su hermanito y su hermanita, pues los abuelos siempre fueron un gran apoyo y gracias a eso pues nunca les hizo falta nada, pero nos tocaba apretarnos mucho para poder comprar la casa, bueno. Y cuando muere Aleja, a causa del accidente, ¿cuento el accidente? Si tú quieres, eres totalmente libre. Lo que pasa es que eso sí es de las cosas que me cuesta. Si no quieres, no hay problema. Entonces, bueno, muere Aleja y muere Aleja y uno, pues, reconfirmo que los abuelos son unos padres más. Porque en esos momentos todo el mundo entra a juzgar y a criticar. Veo que sus tíos son excelentes personas y vuelvo y digo, están con uno en los momentos difíciles. Pero también me doy de cuenta que muchas de las personas con las que yo compartía no era porque me quisieran a mí, era porque querían a Aleja. ¿Sí? En especial amigas. Aleja era muy especial, o sea, ella la quería muchísimo, todo el mundo. Entonces, bueno. Y pierdo. Es que yo cuando perdí a Aleja perdí mucho. Gané, claro que gané, también gané. Porque le di el valor a Joel que merecía. Porque si yo seguí viva fue por Joel, porque la muerte de un hijo destroza. Y Joel se convirtió en mi razón de vivir. Perdí a mi mejor amiga, perdí a mi compañera, perdí, sí, a mi aliada en la casa, a la otra mujercita de la casa, a mi aliada en los juegos, a mi aliada en molestar al papá, a mi aliada en querer ganar nosotras como mujeres la guerra en la casa, por decirlo de alguna forma. Y perdí a mi mamá. No porque ella me hubiera juzgado. Perdí a mi mamá porque para ella fue tan fuerte que aunque la gente no lo crea, mamá murió de pena moral. Porque perdí a Aleja y al año y 3 meses perdí a mi mamá. Porque ella no pudo vivir sin Aleja. Y aunque gané fortaleza y también fue la primera vez que vi a mamá destrozada y vencida ante la vida, que eso nunca lo habrá visto.
y fueron meses muy difíciles ver que ella era fuerte solamente cuando yo llegaba a la casa a visitar. Y que cuando yo me venía me llamaban mis hermanas a decirme que mi mamá estaba destrozada y que mi mamá no iba a resistir el golpe, y así fue, no lo resistió. Entonces perdí harto, perdí mucho. Gané, gané experiencia, fortaleza, eh, reconocimiento de quiénes son las personas que en verdad me amaban y quiénes eran las personas que estaban conmigo por mí, por lo que represento como mujer y no como mamá, que son cosas totalmente diferentes. Pero creo que perdí más. De lo que ganaste. Es claro. Bueno, eso en cuanto a ti, ¿no? ¿Tú cómo ves esta perspectiva de cómo afecta igual una persona tan especial a ti, a tu esposo y al núcleo familiar en el que ya perteneces, que más que tu familia era más a la familia nuestra, ¿no? Sí, sí, pues lo que digo, la lazo unión con mi mamá fue fracturado, no hacia mí, al contrario, nosotros nos unimos más como madre e hija, pero la perdí a ella también, porque se fue, Sí. que murió. Nos unimos más, es que Aleja era ese puente, ese cordoncito invisible, bueno. Y al abuelo fue la primera vez en la vida que lo vi llorar, y creo que lo he visto llorar 3 veces. Y la primera fue por la muerte de Ali. Pero él siempre estuvo para mí. Su abuelita, destrozada, casi toca de la clínica otra vez, por depresión, fue terrible. Ahí me tocó ser fuerte a mí para darle fortaleza a ella y aprenderla a llevar, porque fue la única que entre comillas me juzgó, aunque intentaba no hacerlo, pero yo sabía que era por la misma rabia y la impotencia de que se le hubiera ido su negrita, como le decía. Para sus cuñados, sus tíos, también vi llorar amargamente a Rodrigo, nunca lo había visto llorar, destrozado. Su tío Alexander también fue la primera vez que lo vi llorar, creo que la única. Mono estuvo para nosotros firme ahí, no, sí fue, pero en lugar de separar, unió. O sea, igual todo el mundo se volcó hacia mí, hacia el papá, hacia cuidarnos, hacia estar con nosotros. Igual yo le preguntaré como a Joel y a mi papá, pues, cómo se sintieron con eso. Pero tú, ¿cómo viste que fue la reacción de tu esposo, ¿no? De mi papá. No, ese man casi. No, eso fue. Es que el papel del papá está tan relegado, se le da como una importancia secundaria, que solamente a la mamá es a la que le duele, y no. Él también estaba destrozado. Su papá se le iba a botar a una mula. Sí. Apenas le dijeron. Y fue por un cuñado, un esposo de mi hermana, que se fue corriendo detrás de él y lo alcanzó a coger, o si no, pues yo hubiera quedado viuda también de una vez. Para él fue muy duro. Todo el mundo volcado en que pobrecita Jessica, porque ese es el decir, pobrecita Jessica, y toca que hacer una red de apoyo para Jessica, porque es que la mamá, y a quién le duele más la muerte de los hijos que a la mamá, pero no, es que el papá también existe, y más un papá presente, y más un papá tan amoroso como él, tan señor de su casa, de estar pendiente del bienestar de sus hijos. Entonces, claro, el papá, entonces para él, yo creo que esa fue realmente la fractura en la vida del papá, porque él era un hombre alegre, pueda que no tan extrovertido, pero reía más, gozaba más, pero sí se volvió muy de como no dar tanta cabida al amor, cosa que le ha costado aprender, y lo había logrado con la familia que conformamos, y que lo volvió a lograr cuando nació Matías. Pero en ese momento él también no, como que dijo, yo no tengo amigos, mi vida era Aleja, mi vida era Jessica, sí, y entonces ya todo se acabó y ya todo se... Pero aún así estuvo firme y estuvo ahí. Pero yo pienso que para él, pensaría yo que es el golpe más duro en la vida de él, claro. Y lo es.
y fue algo que tuvo que haber fracturado su vida y fue algo en lo que realmente pienso que él se sintió solo, que no se sintió tan acogido como me sentí yo, ¿sí? Pero pues es cuestión de saber a él cómo le fue, pero yo siento que él sentía que yo más que un apoyo también era una carga. Sí, claro. Y a él le tocó frentear, como dicen por ahí. Bueno, me gustaría como comenzar a cerrar este capítulo con la muerte de Aleja y la muerte de la mamá. Entonces me gustaría hacer como esta diferenciación con tus hijos, ¿no? Tu infancia fue precariedad y fue marginación. Sí. La infancia de tus hijos, aunque no fue bonanza, pues no era precariedad y No, tampoco era marginación, ¿no? No, para nada. No eran marginados, no vivían en una mal zona, no, en el colegio no los trataban mal y en la casa Menos. Es que papi, pasa algo, por eso las generaciones de ustedes son tan diferentes a las de nosotros. Nosotros fuimos criados, como dicen por ahí, a la maldita sea. Sí. Que lo importante era darnos de comer y que aprendiéramos a leer y a escribir y lo que quisiéramos y pudiéramos estudiar. Y que fuéramos gente honrada. En cambio, nosotros, al vivir con tantas carencias, tanto afectivas, porque cuando había dinero, entonces eran niños que en la casa tenían miles de problemas. Sí. Y cuando no había dinero, pues había amor. Por en mi caso yo pienso que hubo mucho amor por parte de mi mamá, muchísimo amor, pero entonces en la parte económica, pues, y en la parte social, no sé. Igual todos vivíamos la violencia social y la marginación social, o porque tenían o porque no tenían, o porque eran blancos o porque eran negros, o porque eran bonitos o porque eran feos, pero siempre hubo ese tipo de marginación y yo creo que todavía existe. Lo que pasa es que como nosotros vivimos eso, entonces nosotros quisimos que nuestros hijos no vivieran eso. Obviamente, claro, no había bonanza, pero había mucho, o sea, había 100% más de lo que tuvimos nosotros, ¿sí? Y siempre intentamos que tuvieran más. Entonces, por ejemplo, a ustedes nunca les hizo falta, nunca se pusieron ropa regalada, o siempre tuvieron como sus pañales desechables, y siempre hubo para la leche, y siempre hubo para la comida buena, y siempre hubo para buena carne, y siempre hubo para la leche, para los pañales, los polvitos, las papillas, las coladas, ¿cierto? Y en el colegio siempre tuvieron sus cuadernos nuevos, y su uniforme nuevo, y sus zapatos nuevos, y entonces, pues, estaban en colegio público, pero pues tuvieron todo. Sí, sí. Entonces, claro, que tuvieron una infancia totalmente diferente. En ese sentido, ¿tú sientes que lograste tu misión como madre? ¿Tu visión de madre? Ah, sí. Visión sí. No, sí, porque mi misión en la vida fue ser mamá. Más allá de si fui buena o mala, amaba ser mamá. Sí. Porque es que yo no decido si soy buena o mala mamá. Eso lo deciden mis hijos. Sí. Yo considero que hice lo mejor que pude, que di lo mejor de mí, dentro de mis capacidades, porque todo el mundo venimos con una cola detrás. Entonces, a mi mamá la maltrataban día y noche. Mi mamá maltrataba a mis hermanos mayores solo en el día y a nosotros los menores solo por la mañana, y ya nosotros maltratamos a nuestros hijos nada más una vez al mes. Cosas así, ¿sí me entiendes? O sea, va cambiando, pero cada uno viene con su lastre, ¿no? Entonces, mi mamá fue criada sin absolutamente nada, y nosotros fuimos criados con el 10%, y ustedes fueron criados con el 100% de lo que uno les puede dar, ¿cierto? Entonces, también ahí viene el lastre, todo cambia, todo es generacional. Pero pues yo me pongo a ver a mis amigas, a las que eran mis amigas de mi adolescencia, y realmente yo pienso que tengo una vida maravillosa a pesar de todo lo que hemos vivido, de todas las pérdidas que he tenido, y pienso que mis hijos, más que yo cumplir con las expectativas, pienso que ustedes han llenado mis expectativas. ¿Me hago entender? Sí. Porque las expectativas mías eran que mis hijos estudiaran, que fueran profesionales, que no tuvieran que trabajar lo que yo trabajé o que el papá trabajó, que tuvieran una adolescencia normal, que tuvieran una juventud normal,
que no les hiciera falta nada, que vivieran en una casa decente, en un lugar decente, ¿sí? Que nunca nadie, aparte de su familia o ni siquiera de su propia familia, tuviera la capacidad de humillarlos por dinero o por capacidades de ustedes intelectuales, por decirlo de alguna forma, o sea, que dijeran, es que eso es muy bruto, un ejemplo, que eso se veía mucho. Entonces, yo diría que más que llenar yo las expectativas y ustedes llenaron mis expectativas. Claro. ¿Sí? Entonces, pero como mujer, pienso que lo mejor que tenía para dar. Y creo que lo sigo dando. Lo que pasa es que ya en este momento de mi vida, pues, ya las prioridades son diferentes, porque ya siento que yo tengo que ser mi prioridad. Efectivamente, sí. ¿Sí? Y que mi marido tiene que ser mi prioridad, porque él es el que me va a acompañar en mi vejez y toda esa vaina, ¿cierto? Pero pues en este momento mi prioridad es Jessica, Erickson, Matías y Joel, porque son mi núcleo, ¿cierto? Pero cada día van a seguir cambiando mis prioridades, porque yo ya estoy pensando que de aquí a unos años mi prioridad van a ser sus abuelos, porque a los veo viejitos, porque les tengo que devolver algo de lo que hicieron por mí. No porque, no, cambia la palabra, no tengo, quiero, porque siento que merecen. Como esa forma de agradecer. Ajá, merecen, porque me dieron más de lo que ellos pudieron, porque yo no les voy a dar algo de mí. Sí, sí. ¿Sí? Que a pesar de con mis problemas con salud, por lo menos soy un acompañamiento y soy un apoyo emocional y soy un apoyo que los hago reír, que les hago hablar de otras cosas, que les hago pensar en otras cosas. Sí, sí. Que hoy en día soy yo la que les da consejos de vida a ellos. ¿Sí? Entonces, ¿por qué no hacerlo? Entonces, pienso que en un futuro no muy lejano van cambiando las prioridades. Claro. Bueno, entonces para cerrar este capítulo, entonces Aleja muere de 8 años. Sí. Mi hermano tiene 4 años. No. 6. Joelito tiene 6. 6 años cuando muere. Sí. Los abuelos siguen siendo jóvenes, sobre Sí, los claro. 50. No, el abuelo ya tenía 60. 60 y la abuela 60. sobre los 50. Sí, 60 y algo y... Sí. Bueno, Sí, pues hace 20 años sí el abuelo tenía 60 y iba a cumplir 61. ¿cuál crees que es el próximo gran paso en tu vida? Después de la muerte de Aleja y de la muerte de mi mamá, fue tenerte a ti. Y fue tan difícil. Y fue, vuelvo y digo, el postrecito, la cereza del postre, la gota que derramó el vaso de felicidad. Pero fue tan difícil. No quedaba embarazada, me detectaron cáncer, tuve tratamiento, no podía quedar en embarazo porque hasta que no saliera limpia. Entonces, bueno, que no podía estresarme, que no hay que, imagínate, recién muerta Aleja, recién muerta mi mamá, y que no me podía estresar. Y queriendo quedar embarazada y sin poder hacerlo, no. Todo mal. Pero también hubo mucho apoyo, vuelta, la cosa. Y en el momento que menos lo esperaba, llegó el embarazo. A pesar de que fue tan programado, cuando dije, ya si pasa, pasa, y si no, pues no, y más bien compro un perro. Y así fue, compramos un perro, al ver que no había bebé a bordo. Y compramos el perro y a los 2 meses quedó. Entonces, vuelve. Y vuelve a nacer ese instinto maternal y vuelve a ver las ganas de ver a un bebé correr por la casa y vuelve a todo a ser bonito y vuelve a todo a ser gracioso y vuelven las ganas, digamos, del papá de llegar a la casa a ver a su bebé, a ver que el bebé qué hizo hoy, al ver el bebé cómo está hoy. ¿Sí? Entonces, obvio, ese fue el otro gran paso de mi vida. Bueno, y entonces hablamos de un bebé bastante esperado, ¿no? De un niño bastante esperado, no solamente por ustedes como pareja, como núcleo, por toda la familia, sino por toda la familia. Fue la primera vez que hice un baby shower. En la familia fue la primera vez. De entre las dos familias fue la primera vez que hubo un baby shower. Entonces empecemos por ahí. Bueno, eso para la familia Ramírez. ¿Cómo fue en la familia Jiménez? También fue bien especial para mis hermanas. En ese tiempo, a pesar de que no éramos muy unidas, vuelvo y digo, ya había faltado mi mamita, pero pues de todas formas todas, o sea, el cariño existe.
No Sí. quiere decir que no haya una relación cercana, no quiere decir que no existe el cariño. El cariño existe, el cariño está y la unión está. Mm, entonces, claro, ellas, eso fue súper especial. Eh, ellas me hicieron un baby shower aparte. Ajá. O sea, usted tuvo dos baby showers, porque ellas así lo decidieron. Bueno, Eso fue súper chévere. Un niño bastante deseado también. ¿cómo es el nacimiento de este niño? Teas nace un 15 de octubre, miércoles 15 de octubre del 2008 a las 12:42 de la tarde en la clínica Cafán Floresta de Chapinero. Fue un embarazo fácil, relajado, con todas las comodidades, con riesgo de aborto. Por ese lado complicado, se suponía que no podía hacer nada, que no sé qué, pues así fue, no lo hacía, la abuelita venía y me hacía todo, venía, me traían el almuerzo, todo me hacían Sí. por cuidar el embarazo, ¿no? Entonces fue un embarazo súper relax y fue un parto súper relax, fue un parto fácil, pues para lo difícil que han sido los otros partos, entonces fue un parto bastante, para mí fue fácil porque no duré sino 4 horas en trabajo de parto, 6 horas creo, con sus hermanos fue con Aleja 28, con Joel 24, eso fue una locura. Entonces me pusieron la epidural, relajada, pujé, salió el niño en menos de 5 minutos, no grité, no nada. Eso sí, lloré mucho cuando nació, cuando lo vi, me pareció divino, me pareció espectacular. Las enfermeras decían que divino y que divina la mamá porque no había molestado, porque no había llorado, porque no había gritado y que el niño divino porque nació llorando, nació orinando, nació haciendo popó, o sea, espectacular, todo bien, todo bien. Bueno, entonces hablamos de dos muy buenos recibimientos. Aleja un muy buen recibimiento, pese a no ser recién nacida. Matías, Joel también También fue muy, muy muy... buen recibido, no. ¿Cómo es el recibimiento de Matías entonces en esa familia? Ay, no, eso se descargó toda la familia en esta casa, porque todos venían a verlo. Pues es que igual como cuando nació, cuando Alejita la llevé, pues todos llegaron a la casa a conocer la niña. Sí. ¿Sí? El que vivía no salió en todo el día porque sabía que ese día iba. El otro que se la pasaba en la calle, entonces ese día llegó porque sabía que la niña iba. Y el que no vivía en la casa, pues llegó ese día porque sabía que la niña iba. Cuando nació Joel, se acostumbraba a que iban a visitarlo a uno, entonces fue todo el mundo mi familia y fue todo el mundo la familia de su papá a visitar. Y cuando usted nació, pues ya teníamos aquí la casa y todo eso, entonces aquí vino. La abuelita fue la primera que lo bañó. Sí. ¿Sí? Eh, el tío, el tío Rodrigo vino esa misma noche. El tío Alexander vino al otro día. Las cuñadas, las tías, todo el mundo vino a visitarlo. Mis hermanas también vinieron a visitarlo, todo, ¿no? Súper, la abuela ya venía todos los días. Venía en la mañana, nos hacía de comer, volvía y venía en la noche. O sea, ya prácticamente que mantenía acá. Bueno, en tu vida, ¿qué es lo siguiente a tener un hijo? A tener este hijo, ¿qué fue lo siguiente? En mi vida, ¿Qué fue lo siguiente a tener este último hijo? ¿Qué fue no, pues lo ya, más grande? lo más grande, no, pues haberme casado con el papá, pero digamos que como por, ya fue como por, mm, no presión social, no como ustedes mismos que impulsaron eso, ¿sí? Ustedes mismos como hijos, y la abuelita, y el abuelito que tenía muchas ganas de que nosotros nos casáramos. Y sí es muy importante, pero mi vida no ha cambiado por eso, pero mi vida sí cambió por cuando ustedes nacieron, Bueno, entonces hablamos de 3 niños que fueron el gran cambio, y el resto pues no, normal. y conmigo hablamos de una distancia entre yo, el de 9 años, y una bonanza conmigo. Igualmente unos cambios de hogar, ¿no? Entonces Sí. no vivíamos aquí en Bogotá. Sí, ya sino que cuando vivíamos nos en fuimos, Colombia. cuando usted tenía 3 meses, nos fuimos para Medellín. Y luego nos fuimos a Barranquilla. Y luego nos fuimos a Y Barranquilla. luego nos devolvimos. Y luego nos devolvimos para acá, para Bogotá. Y claro que en Medellín y en Barranquilla vivíamos supremamente bien, porque bueno, había más dinero, porque entonces ya nos cubrían el arriendo, nos cubrían muchísimas cosas, nos pusieron carro.
El papá ganaba bastante bien, fuera el hecho le daban viáticos y lo que digo, nos pagaban el arriendo, nos pagaban todo, entonces digamos que el sueldo quedaba casi que libre, entonces había como vivir muy bien, la casa se arrendó, entonces esto tampoco nos producía un gasto, entonces súper bien. Bueno, entonces hablamos igualmente de una crianza en bonanza, una crianza Sí, bastante buena. pero Entonces, pues, siempre con los pies en la tierra, ¿no? Siguieron estudiando pues en colegio público y, y se les daba gusto en otras cosas, pero la educación siempre confía en la educación pública y en las capacidades que tienen ustedes para estudiar. bueno, entonces para ti te casas y ¿cómo sientes que es tu vida a día de hoy? Eh, bueno, yo hoy en día soy feliz, como siempre lo sé. El gran golpe otro en mi vida fue cuando usted se enfermó, Sí, ¿cierto? Eh, fue de las épocas más difíciles que he vivido, de las más tristes, de las en que me he sentido realmente que fallé como mamá. Digamos que estábamos hablando que cambios, pero siempre los he visto en cambios en positivo, ¿no? Ese fue un cambio en negativo, porque cuando usted enfermó, sí más allá del apéndice, cuando el apéndice fue muy difícil, pero fue una enfermedad del cuerpo y no del alma. Entonces, digamos que fue más fácil de manejar. Mm, en la cuestión de que sabía que no dependía de mí, en la cuestión de que se recuperó y eso era lo importante. Estuvo al borde de la muerte. Realmente usted es un milagro. sí, Usted es un milagro de la vida. Entonces, fue muy duro, pero a la vez muy satisfactorio porque mi chinito estaba vivo. Pero cuando usted se enfermó, cuando intentó quitarse la vida, sí sentí que fallé. Eh, Me cuestioné mi papel como mamá, me cuestioné mi papel como cuidadora, porque eso somos las mamás cuidadoras. Me cuestioné mi papel de no haberle podido inculcar lo que mi mami dentro es, vuelvo y repito, en su ignorancia, me inculcó a mí, pero yo no pude inculcarle a usted, que es la decisión de de ser ser feliz. feliz. Entiendo. No sé cómo lo hizo ella, o no sé si es por mi forma de ser o por mi actitud, porque creo que soy la única de mis hermanas que lo piensa así. Eh, Fui la única que tomó esa decisión de ser feliz. Entonces pienso que es más de uno de propio. Pero yo creo que mi mamá tuvo esa conversación con todas y si no lo hizo, pues no sé por qué. Pero pienso que no pude infundir eso en usted. Sí, claro. Y en eso fallé. Sí. Y si hay algo en lo que he fallado en la vida es en haberlo hecho feliz. Sí. Sí. ¿Por qué? No sé. Porque ha sido amado, ha sido deseado, ha sido tal vez eso. Se le ha dado todo y más. Claro. Entonces sientes que la precariedad es un impulso para vivir y la abundancia tal vez es un... También. Porque la abundancia desestimula. Es que la precariedad estimula a querer, a, estimula a esforzarse, estimula a tener expectativas. Pero cuando uno sabe que va a tener todo sin esforzarse, pues simplemente ya no genera nada. Entonces cuando en la precariedad se es feliz por lo poco que se tiene, lo poco que se consigue. Cuando hay abundancia, las cosas No implican no tanto, no llenan, significan tanto. no significan nada, básicamente. Bueno, ¿y cómo te ves en tu vida ahora próxima? Ya tenemos en cuenta que igualmente pasas una fase que antes no habías pasado y era como ya dos hijos básicamente adultos jóvenes. Sí. Ya uno adulto joven, otro transitando a eso. ¿Cómo te ves en tu vida próxima, en tu vida futura? Pues lo que te estaba diciendo, ya me veo yo como la prioridad. Sí, Entonces, como yo soy la prioridad, entonces mi tranquilidad es la prioridad.
y entonces ya no es tan importante el tener que hacer oficio y tener la casa limpia para los niños y la ropa lavada para los niños y la comida a las horas de los niños. Ya es hacerlo cuando quiera. Claro, claro. Cuando pueda. Y estar bien con el papá y estar tranquila y vivir en la tranquilidad de mi casa, que siempre me ha dado tranquilidad. Y lo que le digo, me veo en un futuro próximo que sus abuelos también sigan siendo prioridad y de pronto compartiendo más con ellos, viviendo allá en la finca, estando allá tranquila con ellos, venir también aquí a la casa y estar tranquila acá. Y en un futuro lejano. Yo me voy viviendo en una finquita en tierra caliente, le doy a mis hijos a visitarme de vez en cuando, que no me den pereque y que el papá también esté descansando conmigo. No criando animales, pero sí viviendo relajados. Bueno, ahora sí, casi por terminar. Si tuvieras que definir tu vida en etapas o momentos que definieron tu vida, muy resumidamente, ¿cuáles serían? Entonces, pues obviamente mi infancia, Sí. Segundo mi etapa como esposa y madre, Sí. y hoy en día, Hoy ya en día. mi etapa de mujer madura, Claro. grande. Claro. Las últimas dos preguntas. Que me gustaría como cambiarlo como con cada entrevistado y pues en ti las venía formulando como mientras escuchaba. Para ti, ¿cómo ha sido tu vida si la pudieras definir en la menor cantidad de palabras? No te voy a decir una porque entiendo que es complicado, pero Para mí, ¿cómo ha tal vez sido? en tres. Una vida feliz dentro de la pobreza. Feliz dentro de las necesidades. Feliz dentro de las necesidades. No, tal vez no. Feliz dentro de los problemas. Dentro de los problemas. Listo. Y ahora sí, la pregunta que creo que es bastante significativa contigo, que es uno de los temas principales en los que hemos ahondado en esta entrevista, es para ti, ¿qué es el amor? Porque es un tema que hemos tratado mucho en esta entrevista. Sí, porque para mí el amor y es un tema definitorio en tu vida. Sí, porque es que para mí el amor lo es todo. Lo es todo. Todo. Porque para mí no se crearían lazos si no hubiera amor, no habría comprensión con una persona si no hubiera amor, la relación con los hijos, ¿qué sería si no hubiera amor? La relación con mi mamita, ¿qué hubiera sido si no hubiera amor? La relación con sus abuelos, ¿qué sería si no hubiera amor? Para mí el amor es todo. Bueno. Para mí el amor es vivir, porque vivir sin amor no es vivir. Claro. Bueno, entonces tenemos una vida marcada por la violencia. Igualmente en los 80 era una vida violenta. Sí. Dentro de las familias había violencia y esto. Pero es que vuelve lo mismo. O sea, había amor. Había amor. Y en todas las familias tiene que haber algo de amor. Porque es que lo único que une a un ser humano con otro es el amor. Claro. Porque la sangre no une. Es el amor entre la sangre. Es el amor. Claro. Y pues bueno, aquí me gustaría terminarla. Gracias, Ma. Gracias, Jessica, por abrirte, ¿no? De todas formas es complicado como abrirse para un estudio, como para esto. Muchas gracias. De nada, hijo. Yo me siento muy bien con esto, ¿no? Es como el empezar a hacer lo que yo siempre quise ser, ¿no? Igual, esta comunicación no es lo que yo siempre he querido ser. Y pues nada, muchas gracias por esto. Gracias por abrirte, igual es complicado. Al frente de una cámara es complicado. Hecho de cuenta que no está. Exacto, me gusta que hayas que ambos hayamos como superado esa barrera. Sí. Y que esto se haya convertido más en una plática entre los dos que en grabarlo y en un estudio. Bueno. Gracias, Ma. De nada, hijo. Pues nada. Bueno, hijo.